Mediante reto, estamos en el reto 100 días, día 66. Mira, día 66, 100 días. Mira, escucha esta que es importante. Esta nos sirve a todos. Paz mental. Vamos a leer de paz mental. Para todos, mira. Todo el mundo, mira. La regla más importante que podemos aprender en la vida es colocar a nuestra paz mental como una de nuestras mayores metas. Si por alguna razón algo nos está alejando o algo nos aleja de nuestra paz mental, entonces la mayor responsabilidad que tenemos para con nosotros mismos es tratar. La mayor responsabilidad que tenemos para con nosotros mismos es confrontar y tratar con la situación y ponerle fin.